Tengo una pregunta. ¿De quién te gusta recibir consejos? Más que nada, a mí no me gusta recibir consejos de nadie a menos que yo lo pida. ¿Saben el dicho? Consejo no pedido, consejo mal recibido. Creo que esto me aplica bien a mí. Pero en serio, a veces el consejo no pedido puede ser útil. No siempre, pero a veces sí. Y a veces necesitamos pedir consejos sobre algo. Cuando yo estoy buscando consejo, tengo dos requisitos. La persona a que estoy pidiendo consejo tiene que ser cristiana y también necesito poder identificarme con ella. Por ejemplo, probablemente no voy a recibir bien consejos sobre el parto de alguien que nunca ha dado a luz. Necesito a alguien con quien puedo identificarme. Igualmente, cuando estoy leyendo mi Biblia, me encanta encontrar a una persona en la Biblia con quien puedo identificarme. Para mí, una de estas personas es Pedro. Pedro era un hombre común y corriente, un pescador común, no un rey, no una estrella de Hollywood, una persona común y corriente, como yo, con fortalezas y debilidades como yo, una persona impulsiva, obstinada, imperfecta, como yo. Vamos a ver algunas cosas no muy buenas que hizo Pedro. Él sí era impulsivo. Actuó muchas veces sin pensar, con buenas intenciones, yo creo, pero cometió muchos errores. En Mateo capítulo 16, Pedro empieza a corregir a Jesús. No lo puedo creer. Empezando con el versículo 21 dice, desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor, esto no sucederá jamás. Jesús se volvió y le dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? No piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Wow. Estoy segura que Pedro tenía buenas intenciones, pero estaba muy equivocado. Y luego, cuando los soldados y otros vinieron buscando a Jesús para arrestarlo, Pedro le cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote. En Juan capítulo 18, versículos 10 y 11 dice, Simón Pedro, que tenía una espada, la desenfundó e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Vuelve esa espada a su funda, le ordenó Jesús a Pedro. ¿Acaso no he de beber el trago amargo que el Padre me da a beber? De nuevo, Pedro tenía buenas intenciones, pero fue contrario a la voluntad de Dios. Y en Mateo capítulo 26, él hace una promesa que no puede cumplir y termina con negar a Jesús, no solo una vez, no dos veces, sino 3 veces. Empezando con el versículo 31 dice, esta misma noche les dijo Jesús, todos ustedes me abandonarán, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos te abandonan, declaró Pedro, yo jamás lo haré. Te aseguro, le contestó Jesús, que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré. Y los demás discípulos dijeron lo mismo. Una promesa que no pudo cumplir, porque sabemos exactamente lo que hizo Pedro. En los versículos 69 a 74, niega a Jesús 3 veces. En otro momento vemos una mezcla de la impulsividad, la fe y también la duda,
Cuando Pedro baja de la barca para caminar sobre las aguas hacia Jesús en Mateo capítulo 14, dice, Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Bastante impulsividad para dejar de la barca, bastante fe para caminar sobre el agua y bastante duda para empezar a hundirse. Pero a pesar de su imperfección, a pesar de sus debilidades, a pesar de sus errores, Dios hizo cosas grandes y milagrosas a través de Pedro. En Hechos capítulo 2, Pedro predica en el día de Pentecostés y mira lo que pasa. En el versículo 41 dice, Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. También Dios lo usó para sanar a muchos de una manera increíble. En Hechos capítulo 5, empezando con el versículo 14, dice, Y seguía aumentando el número de los que confiaban en el Señor. Era tal la multitud de hombres y mujeres que hasta sacaban a los enfermos a las plazas y los ponían en camillas para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. También de los pueblos vecinos a Jerusalén acudían multitudes que llevaban personas enfermas y atormentadas por espíritus malignos, y todas eran sanadas. ¡Wow! ¡Qué poder Dios demuestra a través de Pedro, usando solo la sombra de Pedro para sanar a la gente! Pedro también levantó a una mujer de la muerte en Hechos capítulo 9. Pedro hizo que todos salieran del cuarto. Luego se puso de rodillas y oró. Volviéndose hacia la muerta, dijo, Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él, tomándola de la mano, la levantó. Luego llamó a los creyentes y a las viudas, a quienes la presentó viva. La noticia se difundió por todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Después de todo esto, después de sus errores, después de ser usado tanto por Dios, en su primera epístola escribió, practican el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Pedro sabía bien que tenemos un enemigo que quiere devorarnos. En este pasaje también tiene algunos consejos muy buenos para nosotros. Practicar el dominio propio, mantenernos alertas, resistir al diablo y mantenernos firmes en la fe. Consejos muy buenos para tener victoria en esta vida cristiana. Gracias a Dios por presentarnos a personas con quien podemos identificarnos, como Pedro. Y gracias a Dios por usar a las personas comunes y corrientes, personas imperfectas como nosotros.